¿Cómo les va, estimados? Buenos días. Vamos a iniciar con la actividad correspondiente a lengua y literatura de primero de bachillerato, con el tema la entrevista, intencionalidad, estructura y contexto, proxémica de la entrevista. ¿Sí? En primer lugar, hace unos días ya acabamos de ver lo que sería el género épico, que implica la narración de grandes hazañas realizadas por héroes de la antigüedad, y entre ellos más destaca la épica griega y sus dos obras más famosas, la Ilíada, que narra la guerra de Troya, y la Odisea, que narra el regreso de Ulises a su reino. Y de igual manera tiene bastante acogida lo que sería Virgilio ya en el mundo romano, ¿sí? Con su novela La Eneida y Cátulo. Serían de igual manera dos personajes representativos de la épica romana en este caso, ¿sí? Ahora vamos a conectar este contenido con la entrevista. Básicamente la entrevista implica el conocer ciertos datos del entrevistado o del elemento, del objeto de la entrevista, a quien yo requiero obtener información con la finalidad podría ser de un búsqueda de un empleo, o vamos en la parte académica que podría ser, por ejemplo, tener en cuenta lo que necesito para un ingreso a una institución, por ejemplo. ¿Sí? Son varios ejemplos en los que se requeriría lo que es una entrevista. ¿Sí? Entonces, lo que acabé de decir podemos poner incluso aquí en la parte de Explore. ¿Por qué creen que es útil una entrevista? Para conocer datos de un futuro trabajador o de una persona que quiere ingresar a una institución, etcétera, ¿verdad? Conocimiento de información, en pocas palabras. ¿Qué aspectos crees que se debe tomar en cuenta el entrevistador antes de realizar la entrevista? Para realizar una entrevista nosotros debemos planificar básicamente una entrevista, ¿sí? Ir con preguntas de preferencia de, de una respuesta discreta que se oriente a un sí o a un no, y después ir aumentando la complejidad con la finalidad de obtener la información más correcta posible. ¿Sí? Entonces, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta? La elaboración de las preguntas, la utilización de las preguntas y de igual manera ir graduando las preguntas desde las más fáciles de contestar hasta las más complejas. En pocas palabras, desde la más corta hasta las más personales. Reflexiono para avanzar. Tercero, comprendo. ¿Qué es una entrevista? Una entrevista es un diálogo en el cual una de las personas busca obtener información de otra a través de una serie de preguntas sobre un tema específico. Para lograrlo, el entrevistador debe informarse acerca del tema y tener la suficiente agilidad para indagar nuevos aspectos conforme se desarrolla la entrevista. La persona que responde las preguntas debe estar familiarizada con el tema de la entrevista. Un buen entrevistador utiliza la información de las respuestas para profundizar sobre el tema de interés. Tipos de entrevista, dependiendo del objetivo. Entrevista de perfil, busca construir una historia del personaje y sus características. Puede ser una entrevista muy humana y destaque las partes sensibles, los datos más sensibles del personaje. Entrevista de opinión. El entrevistado es un conocedor del tema y ofrece sus puntos de vista sobre el mismo tema. Entrevista de noticia. Proporciona información sobre algún hecho reciente. Por algo es de noticia. Dependiendo del canal en el que se utiliza, o sea, el medio por el cual yo voy a aplicar la entrevista. Cara a cara, el entrevistador están juntos en el mismo lugar y en el mismo sitio. Este caso se conoce la opinión del entrevistado y se puede observar también la postura y la forma en la que una persona es entrevistada. ¿De acuerdo? Por medios digitales. Puede ser llamada telefónica o videoconferencia. Se consigue información del tema, pero no se consigue todos los detalles debido a que no se tiene contacto directo con el objeto de la entrevista. Y por escrito, se envía el cuestionario y se pierden bastante detalles. Más que nada, la información es más pensada y obtenida.
¿En qué sentido? En que para escribir una persona debe pensar primero qué es lo que va a colocar, a diferencia de una entrevista oral que es bastante espontánea, en este caso. La proxémica de una entrevista. Dentro de los aspectos no lingüísticos deben cuidarse al realizar una entrevista la proxémica, o sea, distancia corporal, el manejo de los gestos del cuerpo humano entre el entrevistador y el entrevistado. Se aconseja que esta distancia sea de 1 metro para demostrar interés en la persona que se entrevista, sin que no se dé la familiaridad. Estructura. Vamos con la estructura. La introducción. El entrevistador anuncia el tema. La presentación del entrevistado. El entrevistador ofrece la información acerca de la persona a quien se va a entrevistar.